a todos los amigos, los hermanos, los niños, a los que nos están acompañando a través de Zoom. Son muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Bueno, yo les invito a que estén de pie. Vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios, ya hemos orado. Yo les invito a que, bueno, antes de empezar, les voy a dar un consejo: no cojan las malas mañas, cojamos lo bueno siempre. Pero bueno, Juan Pablo le saqué un ratico la risa ahí cuando mi esposo estaba contando la anécdota, se rió de nosotros, pero yo creo que al final todos llegamos con muchos resabios, pero queriéndonos mucho. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a hacerlo en Proverbios capítulo 20, verso 7. Libro de Proverbios capítulo 20, verso 7. Amén. Yo lo tengo acá en una versión, vamos a leerlo primero como está en la Reina Valera. Dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y en la nueva versión viviente dice: los justos caminan con integridad, benditos son los hijos de los que siguen sus pasos. Amén. Vamos a leerlo todos a una voz. Leámoslo todos. Caminan en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, de verdad que hoy es un día muy especial para nosotros como familia, porque ha sido una gran bendición esta estadía por acá, estos 6 años. Y de verdad que es una iglesia a la cual amamos demasiado, mucho, mucho amamos la iglesia en Belén Las Violetas. Yo hablaba en estos días con alguien y le decía que es algo particular. En otras congregaciones de pronto hemos llegado a cierto tiempo y yo ya soy: Señor, yo me quiero ir de aquí, pero con esto aquí es diferente. Le digo al Señor: estamos aquí hasta que usted quiera. Así que a los que están aburridos con nosotros, les va a tocar hablar con el Señor. Pero nosotros estamos muy felices con ustedes, los amamos mucho. Son una familia maravillosa, maravillosa. Gloria al Señor. Haciendo memoria, que estábamos después haciendo una evaluación, que nosotros en familia nos reunimos a hacer evaluación, no a criticar, evaluar. Y le damos gracias al Señor Jesús por la iglesia en Belén Las Violetas, y recordando cómo pasa el tiempo, ¿cierto? Cómo pasa el tiempo de rápido. Y hace 6 años, para los que están desde que nosotros pues llegamos acá, Marcela nos envió un saludo vía video. Estaba viviendo en Barcelona y ella decía: mamá, ¿ustedes sí están bien? ¿Sí se sienten bien donde están? Y ahorita yo sé que ella está más contenta que nosotros acá también, ama mucho la iglesia. Entonces, gracias al Señor por cada uno de ustedes. Bueno, hermanos, el tema, agradecida con el Señor por, mucho susto de estar acá. Créame que para mí no es fácil, pero yo no lo estaba pidiendo ni le estaba diciendo a la directiva de escuela dominical: aquí estoy. No, eso no me gusta, pero el Señor quiso que fuera yo. Que me gusta mucho escuchar a mi pastor, de verdad, créame que me fascina escucharlo cuando me enseña, cuando nos enseña. Y hoy me tocó a mí, pero gracias al Señor por esa bendición, a la escuela dominical por haber confiado en mí, por dedicarme, por haber depositado su confianza en mí, en esta escuela. Amén. Para padres, es una escuela para padres. Y el tema es: ¿cuál es mi compromiso como padre con Dios? Yo quiero que usted hoy se haga esa pregunta. Como padre, yo creo que aquí habemos muchos padres. Levanten la mano los que somos padres de familia. Bueno, bastante, ¿cierto? Tenemos un gran compromiso. Pero créame que el mayor compromiso que nosotros adquirimos es con Dios. Sí, nosotros como cristianos, ¿sí? Como cristianos, porque gracias a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder ser sus hijos y de poder llevar este legado a las generaciones que vienen detrás de nosotros.
Aquí hay muchos hermanos que de pronto están en proyectos de tener bebé, algunos no se han casado, pero anhelan tener una familia. Qué bueno que nosotros tengamos al Señor Jesús siempre como nuestro Dios y como nuestro fundamento. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versos del 46 al 49. Amén. Lucas capítulo 6, versos del 46 al 49 dice de la siguiente manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Amén. ¿Y quién es la roca? Cristo. Amén. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre ¿quién? La roca, y la roca es Cristo. Amén. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, una familia cuando está edificada en Dios, lo dice la palabra, es una familia que permanece. Amén. Pero nosotros como familias en Cristo, nosotros no podemos ser religiosos. Si una persona religiosa es aquella que hace todas las cosas por costumbre, porque ya está establecido. Nosotros no podemos ser religiosos. Y quiero decirle algo, hermano. Ahorita en una de las oraciones que hacían, que las peticiones que los hermanos dieron, una de ellas era que Dios nos aumentara el deseo de congregarnos. Y pienso que si está esa petición es ¿por qué? Porque hemos como que descuidado esa parte de congregarnos, y la Biblia nos manda a congregarnos, ¿cierto? Entonces dice que nosotros, bueno, no es suficiente solamente con asistir un domingo a la escuela dominical. No es suficiente adoptar un lenguaje cristiano. No es suficiente. La vida cristiana es mucho más que esto, amén. La vida cristiana es mucho más que esto. La vida cristiana es realmente vivir conforme a lo que el Señor ha querido para nuestra vida, ¿cierto? Y ese manual lo está aquí, ¿cierto? Aquí está todo lo que el Señor quiere para nosotros, para su iglesia. Si usted quiere un hogar bendecido, si usted quiere un hogar fundamentado, un hogar próspero y bendecido, no está en el mucho afán y en el ir y conseguir cosas materiales. Está aquí en esta palabra. Porque, hermanos, cuando nosotros nos ceñimos al fundamento bíblico, al fundamento cristiano, así no tengamos mucho, con lo poco que tengamos, somos felices. Porque hemos visto, alguien, no sé si fue en una predicación o el viernes, bueno, en la Refan, que decía, yo no entiendo por qué. Si alguien que tenía alguien le preguntaban, creo que fue en la Refan, que alguien le preguntaba, bueno, usted, que una simpatizante le decía, bueno, dígame una cosa, ¿por qué usted, no entiendo por qué Julanito de tal, con tanta plata, con tantas cosas? Bueno, la persona pensaba que le iba a decir por qué Dios lo había abandonado, ¿sí? Pero la pregunta fue, ¿por qué se suicidó? La plata no lo es todo en la vida. La plata no lo es todo. Y si usted habla con personas famosas, la mayoría están en alto grado de depresión. Pero gracias le damos al Señor porque Él es el fundamento de nuestra vida. Y qué bueno que nuestras familias estén fundamentadas y edificadas en Cristo. Amén. Nosotros estamos viendo una decadencia tremenda, ¿cierto? En todo el mundo. No solamente eso sucede en Colombia, en todo el mundo, una decadencia, antivalores. Pero ¿sabe por qué? Porque es que la gente desconoce esta palabra. No se han fundamentado en la roca que es Cristo.
sino que han puesto su fundamento en los afanes de este siglo, en las riquezas, en el mucho tener, y ahí es donde empezamos a fallar, ¿cierto? Ahí es cuando empezamos a fallar. La Biblia, en estos textos que leímos en Lucas 6, en el 47 y en el 48, nos habla de 3 palabras que son claves y fundamentales. La primera de ellas es que es cavar, ¿cierto? Cuando usted cava, ¿qué es cavar? Ahondar, hacer un hoyo, ¿cierto? Usted empieza, eso no es fácil, ¿cierto? Que cuando usted da el primer golpe en la tierra, eso no es fácil. Tiene que cavar mucho, tiene que ahondar. ¿Y qué ha pasado cuando muchas construcciones se han caído? ¿Por qué? Porque no han ahondado, porque no han edificado un fundamento firme para sobreedificar sobre él. Entonces, nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor. Y a través de los años hemos adquirido una serie de antivalores. ¿Por qué? Porque la sociedad nos los ha impuesto, porque desafortunadamente nosotros los seres humanos somos más fáciles a ser llevados por el mal que por el bien. Se pegan más fácil las cosas malas que las buenas, pero que Dios nos ayude y nos dé entendimiento para que nosotros podamos siempre, siempre estar pegados de la mano del Señor. Amén. Muchas veces trabajamos en fundamentos de nuestra vida pasada, de lo que nuestros padres nos enseñaron, ¿cierto? Pero la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas, ¿en quién? En Cristo Jesús, que las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas, dice la Biblia, todas son hechas nuevas. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros desechar todas esas cosas que están afectando nuestra responsabilidad, nuestro compromiso como padres, y que no dejemos a un lado la palabra de Dios, hermanos. De verdad que uno a través del tiempo, los que ya tenemos nuestros hijos ya adultos, si nosotros nos ponemos a hacer un recuento, creo y puedo afirmarlo, que todos como padres nos hemos equivocado. Todos nos hemos equivocado. Muchas veces no porque nos propongamos hacerlo, sino porque en ese deseo de darle a nuestros hijos todo lo que necesitan, hemos fallado mucho. Y bueno, entonces el tema es, ¿cuál es mi compromiso como padre con Dios? Y muchas veces nosotros pensamos o nosotros edificamos y queremos que nuestros hijos estén siempre mejor que lo que nosotros estuvimos cuando éramos jóvenes, ¿cierto? Y ese es nuestro desvelo, nosotros nos vamos temprano a trabajar, bueno, estamos siempre afanados. Y eso no es malo, porque como padres tenemos responsabilidades con nuestros hijos. Pero nosotros no podemos ahondar y cavar más en lo material, porque eso es lo que está pasando, ahí es donde estamos fallando. Estamos cavando y estamos ahondando más en lo material y estamos dejando a un lado lo más importante, que es la palabra de Dios en nuestros hijos. Si nosotros somos honestos, hemos sacado mucho tiempo para las otras cosas, pero para lo netamente espiritual, muy poco. Muchos niños solo escuchan de la palabra de Dios cuando vienen a escuela dominical, desafortunadamente. Pero uno se goza aquí cuando vienen los niños y están en escuela dominical y pasan esos versículos tan lindos que dan, ¿cierto? Esa palabra se va a quedar siempre en su corazón, porque yo le creo a la palabra de Dios. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasará? No se apartará de él. Y yo le digo a los padres que tenemos de pronto nuestros hijos que no están tan firmes en el Señor, que yo instruí, o que mi esposo y yo instruimos en ellos, va a dar el fruto y va a dar el resultado, porque yo le creo a Dios. Entonces, hermanos, no podemos descuidar nuestra tarea. Nosotros tenemos que trabajar mucho en esa área espiritual. Créame que aunque mis hijos ya son adultos y son responsables de sus decisiones, todavía la palabra de Dios para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro.
así estén viejos, así estén ya grandes, así hayan tomado decisiones de pronto no las más acertadas, pero la instrucción siempre está. ¿Por qué? Porque nuestra tarea como padres, aunque ellos ya sean independientes económicamente, no ha terminado. La tarea como padres, yo diría que termina el día que uno esté en una tumba. Porque siempre, siempre van a estar nuestros hijos presentes en todo momento. Entonces, ese trabajo sigue siempre y debe de ser importante. Entonces, es que ya mis hijos están grandes. No, hermano, no importa. Siga hablándoles del Señor. No los fastidie, no los hostigue, porque la palabra de Dios no es para contender. La palabra de Dios es un bálsamo. Que Dios nos dé esa sabiduría para poderla decir, para poderla instruir, para poderla impartir en nuestros hijos. Entonces, todavía tenemos mucho por hacer. Entonces, es importante profundizar en esta enseñanza, en esa instrucción que venimos haciendo en nuestros hijos. Y una de ellas es desaprender lo que veníamos haciendo mal, ¿sí? Porque como nosotros venimos con, digámoslo, con unos rayones de cuando éramos niños. A nosotros en nuestra casa nos enseñaron de una forma, nos enseñaron de una manera muy diferente y muchas de eso lo venimos a replicar con nuestros hijos, ¿cierto? Muchas cosas. Y seguimos repitiendo esos patrones que a la larga no son tan buenos. Por eso es necesario nosotros interiorizar esta palabra en nuestra vida, porque dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces lo que usted y yo tengamos por dentro, eso es lo que vamos a transmitir y eso es lo que vamos a enseñar, porque así es así es la realidad, ¿cierto? ¿Qué tengo de Dios? O sea, ¿qué es lo que yo tengo de Dios? En estos días el pastor nos decía, cuando voy a tomar una actitud, cuando voy a hacer algo, antes de hacerlo digo, ¿qué haría Dios en este momento? Y una forma de saber qué es lo que tengo de Dios en mi corazón es cuando usted se machaca un dedo. ¿Cierto? Unos dicen, bueno, muchas cosas, pero nosotros decimos, hay poder en el nombre de Jesús, ¿cierto? Cuando eso pasa, créame que cuando uno dice, eso es lo que yo tengo de Dios en mi corazón, y entonces evalúe, eso, lo que dije no está bien. Tengo que mirar qué está pasando, ¿sí? Cuando estamos frente al peligro, cómo actuamos, cómo reaccionamos, porque igual somos emocionales, pero hay quienes frente al peligro, ¿qué hacen? Reaccionan agresivamente. Otros invocan el nombre de Jesús, bueno, tantas cosas, pero ¿de qué estamos llenos? Entonces, necesitamos interiorizar nuevas pautas en nuestra vida. Recuerde que Dios a nosotros nos ha dado una responsabilidad muy grande como padres, ¿sí? Y esa responsabilidad es que guiar a nuestros hijos en el temor de Dios. Créame que si Dios le pregunta a usted, bueno, ¿usted qué hizo por su hijo? Él no le va a importar si usted le dio el jean más caro, si le compró los tenis más costosos, si le dio el último celular de alta tecnología que salió. Eso el Señor no le va a preguntar, le va a preguntar, ¿qué le enseñó usted de él? ¿Cuál fue esa instrucción que usted impartió a su hijo? Vean, hermanos, créame que nosotros venimos, la Biblia dice que la vida del cristiano debe ser como ¿qué? La luz de la aurora. ¿Y cómo es la luz de la aurora? Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Usted se levanta a las 4 de la mañana y todavía es oscuro. A las 5 todavía es oscuro, pero 5:30, faltando un cuarto para las 6 de la mañana. Usted ya ve que el día empieza ¿qué? A aclarar. Así debe ser nuestra vida, de menos a más, pero en la parte espiritual, amén. Entonces, cuando nosotros no cambiamos esa vana manera de vivir, créame
que vamos a tener consecuencias y vamos a tener problemas muy grandes porque nuestra responsabilidad, ahorita decía el pastor y bien lo decía, nuestra ciudadanía no es en esta tierra, pero somos habitantes de esta tierra. Y por ende tenemos que saber cómo actuamos, cómo vivimos, qué es lo que le estamos presentando a esta sociedad. Hermano, nosotros debemos de marcar la diferencia. Nosotros debemos ser diferentes. Nuestros hijos deben de ser los mejores. Los mejores. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que nuestros hijos deben de ser los mejores. Los mejores, la hermana Verónica ayer en su enseñanza decía que nosotros los cristianos deberíamos de ser los mejores trabajadores. Y eso es verdad. Los mejores profesionales, todo siempre ir la delantera, siendo los mejores siempre. Que nosotros vean algo diferente. Y que no sea por este aspecto físico, no. Yo creo que nosotros somos más que una apariencia física, nosotros somos lo que tenemos adentro, porque lo que usted tiene en su interior, eso es lo que usted está reflejando. Entonces, es importante la apariencia física, porque obvio que es importante, ¿cierto? Y nosotros tampoco podemos a toda hora mostrarnos y presentar tener una mala presentación, no está bien, porque eso lo relacionan con el evangelio y eso no es el evangelio es una vida muy hermosa y nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra, pero más que lo físico es lo que tú estás sembrando en tu hijo, qué es lo que tú le estás dando a tu hijo. Nosotros debemos siempre de saber que este trabajo como padres cada día es más arduo, cada día tenemos más retos, tenemos más desafíos, tenemos más cosas para avanzar, pero se necesitan padres que trasciendan su generación y que la transformen, ¿sí? Si antes de conocer al Señor tú vivías de una manera que no era la agradable, no puedes seguir con eso, tienes que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que transformar esta sociedad que se está debatiendo entre la vida y la muerte, amén. Dice así que nosotros, en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, Dios ha sido fiel. Yo no sé si usted lo cree hoy, pero yo estoy convencida de que Dios es fiel y que si Él prometió, Él lo cumple, porque Él es un Dios grande y maravilloso, porque Él es un Dios todopoderoso. Entonces Él ha prometido estar con nosotros todos los días y Él no nos va a dejar. Esta tarea no es fácil, pero aquí vamos de la mano del Señor, amén. Dice que nosotros... Hay una palabra, ahorita quiero que la miremos. Dice que está en Deuteronomios y habla acerca de todas esas cosas que dice que esas palabras que el Señor las manda hoy, le está hablando a los padres, estarán en ¿dónde? En su corazón. Entonces, para nosotros poder ser buenos instructores, tenemos que conocer la palabra de Dios. Esa no es una responsabilidad que se la podemos delegar a la escuela. Es más, en muchos colegios ahorita tienen una nueva modalidad y es que no enseñan ni religión, ni enseñan ética, no la enseñan, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que cada quien es libre de escoger lo que quiere creer y lo que quiere pensar. Eso es lo que el enemigo nos está trayendo. Pero hermanos, hay mucho poder en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros no podemos dejar a nuestros hijos a la deriva. Nuestros hijos necesitan una instrucción clara de la palabra de Dios. Pero de nada sirve que usted hable muy bonito, que usted enseñe muy bonito, pero que su ejemplo desdibuje lo que usted le está enseñando a sus hijos. Amén. El ejemplo es fundamental, es esencial de nosotros como padres para nuestros hijos. Amén. Porque usted no le puede decir a su hijo no mienta cuando usted es un mentiroso. Usted no le puede decir a su hijo que hay que pagar las deudas cuando usted se esconde cuando van a cobrarle. Y mucho cuidado con eso, hermano. Yo no sé por qué le estoy diciendo, pero si usted de almuerzos, páguelos. Porque los hermanos trabajan muy duro
para esta obra, no es para el pastor, no es para ellos, es para el adornar, organizar esto acá. Entonces no queda bien visto que nosotros seamos malas pagas, ¿cierto? Nosotros no podemos ser malas pagas, nosotros debemos de pagar. Entonces no es justo que usted le diga a su hijo, vaya a la iglesia, cuando usted no viene a la iglesia. Y eso se ve mucho en los adolescentes. Yo escuchaba un día a un adolescente que me decía, no, hermano, es que hasta a mí me da mal genio venir a la iglesia. ¿Yo a qué voy a la iglesia? Mi papá y mi mamá se quedaron acostados y a nosotros nos hicieron levantar que para que viniéramos a la iglesia. No se ve bien, ¿cierto? No se ve bien. Entonces, nosotros debemos de tener esa conciencia de que mi hijo está mirando qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy hablando, cómo hablo, cómo me dirijo a los demás, cómo es mi vida cristiana. Porque muchos aquí, y es verdad, ser cristianos aquí es muy fácil. Ser cristianos acá en la iglesia, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, te amo con el amor del Señor. Pero cuando salen a la casa, eso vuela una tapa por aquí, vuela una tapa por allá, eso es diciéndole de todo. Pero acá en la iglesia, una vida de apariencia. Ellos nos están mirando. ¿Cómo es tu relación con Dios? Si hay una vida de oración, si buscas el rostro del Señor o solo cuando tienes una necesidad. Hermanos, la relación con Dios es fundamental. Amén. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios y queremos ver la victoria, tenemos que buscar el rostro del Señor. Y dice la Biblia que claman los justos y ¿qué pasa? Y Jehová los oye. ¿Y los libra de qué? De todos sus temores, de todas sus angustias. Entonces, son cosas que no son difíciles, se necesita una disciplina espiritual. Y cuando usted tiene una disciplina espiritual, los que están a su alrededor lo van a ver. Muy bueno ejercitarnos en la parte física, porque se necesita. Sí, es importante, que en lo espiritual para poco aprovecha, pero físicamente lo necesitamos. Entonces, muchas veces pretendemos estar en forma física, pero espiritualmente estamos derrumbados. Debe haber un equilibrio y eso nuestros hijos lo perciben. Entonces, la influencia más importante para nuestros hijos proviene de nosotros como padres. No se le olvide eso. La influencia más importante de nosotros la influencia más importante para nuestros hijos proviene de nosotros como padres. Y cuando usted tiene esa buena instrucción, cuando usted es un buen ejemplo para que sus hijos sigan, hermanos, tenga la plena seguridad de que va de la mejor manera y va en el camino correcto. Amén. Nosotros como padres, ahorita les decía que como padres nosotros nos desvivimos por nuestros hijos. ¿Quién no se desvive por sus hijos? El que diga que no es un mentiroso. Pero nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor. Así usted no tenga recursos, así usted le toque hacer unas empanadas, para darle a su hijo lo que necesita, usted lo hace. Y no le da vergüenza. ¿Por qué? Porque usted quiere lo mejor para sus hijos. Entonces nosotros, la sociedad nos está a nosotros llevando a que nosotros perdamos el rumbo, perdamos el horizonte, y entonces nosotros queremos que nuestros hijos no se queden atrás. Que si este tiene un Nintendo, ¿cómo se llama eso ahorita? Un Play, ¿cierto? Bueno, en Xbox. Entonces mi hijo tiene que tener el último, el 5, ¿cierto? Tiene que tener el último porque qué pesar de mi niño. Se va a frustrar, se va a cortar las venas, se va a ahorcar porque no tiene lo que el otro tiene. Mucho cuidado, hermanos, porque eso es lo que nos está llevando a la sociedad, pero nosotros tenemos que tener la inteligencia espiritual y saber que esas cosas, usted que se levante temprano a estudiar de una pantalla de televisión y pelezó, y uno dice, ay, ¿qué pasó? Y usted sale corriendo para la pieza y el muchachito jugando ahí. ¿Cierto? Muchas veces ha pasado. En estos últimos días hemos escuchado que hay muchachos que han matado a su familia porque perdieron un juego, porque su mamá le quitó el bendito aparato ese. ¿Y quién le está dando el arma de destrucción? Usted mismo.
¿Qué dice la palabra de Dios? En el Salmo 127, ¿cierto? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Muchas veces nos levantamos de madrugada y vamos tarde a reposar para darle a nuestros hijos las armas letales para que ellos mismos se autodestruyan. No debería ser así, ¿sí? Y no es fanatismo, pero yo admiro a esos papás que le saben controlar la pantalla a sus hijos. Hay niños que tienen, o sea, todos los niños tienen una creatividad maravillosa. Pero cuando usted le da esas armas, le está dañando la creatividad, le está dañando la imaginación, se está tirando en su hijo. Entonces nosotros estamos invirtiendo la escala de valores. Primero hay que trabajar en el ser. ¿Qué es el ser? Esa parte emocional, ese carácter, ese temperamento. ¿Y dónde están todos esos valores? En la palabra de Dios. Es más, usted no tiene que invertir mucho en una Biblia. Hermano Freddy, por ahí cómo están las Biblias más económicas. Y si necesita, le regala. Es sino que mande. Y aquí le tenemos. Y si no tiene con quién, si no tiene con qué, hacemos una bibliatón. Pero no se preocupe, se la entregamos. Es más, hasta digital, como la quiera, como la pida, se la entregamos. Entonces, toda esa instrucción está ¿dónde? En la palabra de Dios. Y allí nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Nos enseña a amar, a perdonar, a respetar, a poner como fundamento a Dios. Porque si Dios no es el fundamento, ese edificio no quedó bien ahondado. Déjeme decirle, y en cualquier momentico se va a derrumbar. Entonces, nosotros hemos cambiado, hemos invertido la escala de valores, ¿cierto? Primero, la escala de valores, usted es una pirámide, ¿sí? Y en la base de esa pirámide está el ser, todo lo que es el ser, ¿sí? Trabajar el ser, que son los valores, las creencias, todas esas cosas que van a ser el fundamento para nuestros hijos. Luego sigue el hacer. ¿Qué es el hacer? Es donde está el pensar, el sentir, el actuar. Entonces es esa formación que usted le da a su hijo que hay que darle estudio, que debe salir adelante, que debe ser una persona honesta, honrada, responsable, enseñarle, darle todas esas herramientas. Y por último está el tener, que es la realización personal, el bienestar, la felicidad, ¿sí? Pero nosotros como padres, para que a nuestros niños no les falte nada, entonces estamos empezando al revés. Primero les estamos llevando al tener, que no les falte nada, que no les falte nada. Entonces, ahorita está la generación Nini, que son los que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Son los hijos de los 6 bolsillos. Hoy en día las familias son muy poquitas, ¿cierto? Ya cuando usted una familia de 3, se escandaliza. 3, imagínense, 5, 6, eso ya no se ve. ¿Por qué? Porque ahorita es, si acaso, un único hijo y es multitud. Ah, sí. Y ya las mascotas. Entonces, ¿por qué se llama la generación de los 6 bolsillos? ¿Por qué? Porque el abuelo le da a la abuela, los abuelos maternos, los abuelos paternos, el papá y la mamá, porque todos dos tienen que ir a trabajar. Porque a su niño no le puede faltar nada. Bueno, y quiero aclarar, no estoy cuestionando porque de verdad que esto, como va, a muchos les toca ir a los dos a trabajar. Pero hermano, no olvide lo más importante, así usted tenga que salir, pero siembre la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Haga el devocional familiar, busque la presencia del Señor en su vida y créame que va a ser el mejor resultado. Si usted quiere hijos talentosos, hijos exitosos, está aquí en este manual, está en la Universidad Cristiana, está en la Universidad Cristiana. Entonces, que Dios nos ayude a ser inteligentes, porque entonces como cuando yo era niña no tenía esto, no tenía lo otro, me faltaba, a mi hijo no le puede faltar eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal que a mi niño le falte eso? Que le hagan bullying en el colegio, qué pesar de mi niño. Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo un daño irreversible en la vida de los niños.
Un niño de 3, 4 años le hace a usted la pataleta más grande porque usted no le da lo que él pidió. Y usted, porque no llore, porque no lo haga quedar en ridículo delante de los demás, usted hace lo que el niño diga. Pero los niños son los manipuladores más expertos que existen sobre la tierra. Yo no conozco otro ser más manipulador que un niño. Son los más manipuladores y tienen una capacidad para usted cambiarle el chip de pensamiento, que usted dice, no se lo doy, no se lo doy, no se lo doy, no se lo doy. Pero empieza a llorar y a hacer pataleta y a tirar todo al piso, y usted, para que la gente no diga nada, para que no llamen a bienestar familiar porque el niño está llorando, porque lo está ahorcando, entonces usted, ¿qué hace? Le da lo que el niño pida, porque qué pesar, ¿cierto? Los manipuladores más expertos son los niños. Pero no todo se les puede dar, ¿sí? No todo se les puede dar. Hay que aprender a educarlos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si usted se deja manipular, cuando ellos sean grandes, entonces van a matar al que sea para conseguir lo que quieren. ¿Y cómo estábamos viendo la sociedad? Una fotocopia de lo que les estoy diciendo. ¿Cómo eran nuestros padres? Trabajadores. Y ahorita el decir es que las generaciones que vienen son mejores. Jamás, jamás. Y yo quiero que miremos un poco acerca de las generaciones. ¿Alguien sabe cómo se llaman las generaciones que hay en este momento? Están los baby boomers. Son los nacidos en 1946 y 1964. Levanten la mano los que han nacido en ese rango de edad. 1946 y 1964. La hermana Teresa, la hermana Delmira, aquí hay una libiecita, no se me escondan, por ahí hay unas que son baby boomers. La hermana Delmira, y yo creo que el hermano Guillermo también, bueno, hay varios. Se dice que esa es la generación, son los que se encuentran hoy en día entre 58 y 76 años. ¿Sí? Los que están entre 58 y 76 años, es la generación baby boomers. Resulta que estas personas les tocó la Segunda Guerra Mundial. A muchos les tocó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué se caracterizan esas generaciones? Porque fueron trabajadores, porque fueron personas que, aunque no tenían la tecnología que hoy tenemos nosotros, salieron adelante. Y usted ve, una persona adulta le encanta trabajar. Y así ya se hayan jubilado, siguen trabajando. Pero los jóvenes de hoy viven jubilados. No les gusta trabajar, nada les sirve. No les gusta hacer nada. Pues no todos, ¿cierto? Porque no puedo generalizar, pero muchos no les gusta trabajar. Entonces, esas generaciones aún con su edad todavía buscan en todo momento una mejor educación, todavía uno ve que se capacitan, todavía uno ve que quieren ir a la vanguardia, les gusta el aprendizaje. Luego llegó la generación X, los nacidos entre 1965 y 1979. Es la juventud de los años 80. Somos los que estamos en la edad entre 43 y 57 años. ¡Qué maravilla! Resulta que estas generaciones mire, bueno, vamos a estar muy atentos. Las primeras generaciones de los baby boomers eran personas trabajadoras que tenían principios, valores, ¿sí? Pero llegó la generación de la rebeldía de los 80, entonces, ¿qué pasó allí? Entonces ya empezaron a cambiar muchas pautas. Entonces ya era lo de la unión libre, apareció la famosa liberación femenina. No estoy en contra, pues, de que las mujeres tengamos participación.
pero hay veces se va al extremo y se han cambiado muchas cosas. Entonces, esas personas empezaron a cambiar muchos patrones. Entonces, mire desde dónde venimos como en decadencia. Luego llegó la generación Y, que son los nacidos en 1980 y el 2000. Están entre 22 y 42 años. ¿Quiénes son? Muy poquitos. Bueno, mis hijos están ahí escondiditos, pero vean lo que les voy a decir. Son conocidos los millennials, ¿sí? Y son el mercado de mayor consumo a nivel mundial. Ellos compran en todas partes, hasta en la China, ¿cierto? Oiga, escucha esta estadística, más del 60% de ellos prefieren la soltería. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Son los consumidores más leales a las marcas. Escuche bien, les gusta viajar, la vida saludable, prefieren el uso de redes sociales como medios de comunicación. Gracias a Dios. Pero entonces, resulta que estas generaciones, en la generación que hablamos antes, la X, ya empezó a deteriorarse mucho la relación de familia, ¿sí? Entonces, a estos nuevos millennials, ¿qué les tocó? Muchos hijos de padres divorciados, con muchas problemáticas familiares. Ambos padres les tocaba trabajar. Antes, la generación nuestra, la generación X, la mamá estaba en la casa, ¿cierto? Pero en la Y, ¿qué pasó? Los dos les tocó salir a trabajar. Entonces son muchas veces muchachos que se criaron solos, ¿sí? Con muchos vacíos. Y ahora sigue la generación Z, que son los nacidos entre el 2001 y el 2010. Son la generación tecnodependiente, son súper digitales. Se encuentran en la edad entre 12 y 21 años. Aquí tenemos bastantes de ellos, ¿cierto? Y esta generación Z también es conocida como la generación encerrada o centennial. No les gusta salir, porque los amigos son virtuales, ¿cierto? Tienen amigos en todo el mundo, pero dentro de la habitación. ¿Y con quién estás hablando? Ay, con un amigo de Chile. ¿Con quién estás hablando? Ay, con una amiga de Rusia. Bueno, en fin. Entonces, son una generación muy diferente. Oiga, y le cuento que son autodidactas. Ahí están los famosos youtubers, que todo consiguen la plata así de fácil. Miles de millones hablando bobadas, ¿cierto? Y entonces las generaciones que están levantando, que usted le pregunta a un niño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? ¿Youtuber? Ay, no, qué maravilla. ¿Youtuber? Eso quieren ser. ¿Por qué? Porque la ganan facilita. Y cualquier publicación, y eso son un poco de like. Y dele, y eso y entre más tengan, más ganan. Y usted se pone a mirar, Dios mío, qué perdera de tiempo. Entonces son los tecnodependientes, aprenden vía tutoriales en internet, realizan sus tareas vía online y son muy difíciles de impresionar, nada les impresiona. Lo que para usted es wow, ellos, ¿qué le pasa? Pues se enloqueció, o sea, nada que ver. Entonces, no vamos como la dice la palabra, de aumento en aumento. Según lo que hemos visto, y es una realidad, cada día tendemos a estar. Pero ¿cuál es tu compromiso como padre hoy? Es a que esta palabra, dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Hermanos, esto cada día tiene que trascender.
Esto no se puede quedar entre nosotros. Las generaciones que se están levantando tienen que conocer al Dios que usted y yo conocemos. Tienen que adorar al Dios que usted y yo adoramos. Porque nuestro Dios es real y nosotros tenemos una herencia muy linda en el cielo. Ellos no saben para dónde van, ni siquiera saben qué es el cielo. Saben qué es el cielo porque ven estrellas. Pero el cielo que usted y yo anhelamos es una vida eterna, una vida grandiosa con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que usted y yo no podemos dejar perder bajo ninguna circunstancia. Nosotros tenemos que seguir adelante. Hay una pregunta que dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ustedes qué creen? Con los que estamos aquí, no somos muchos. Pero si nosotros cumplimos la tarea, nuestros hijos pueden ser esos portadores de buenas nuevas. Nuestros hijos pueden ser esos hombres y esas mujeres que ayuden a los otros cuando están en angustia, cuando están en tristeza, cuando están en desesperación. Hoy todo el mundo quiere un psicólogo para que le ayude, para que lo escuche. Pero nosotros tenemos al mejor de todos los psicólogos, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando estamos tristes, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando yo he estado triste, yo voy y busco un espacio a solas con el Señor y yo siento fortaleza para mi vida, siento un refrigerio para mi alma. En todo momento está Él conmigo. Cuando estoy enferma, Él me sana. Cuando tengo una dificultad, Él está allí conmigo. Porque le creo a sus promesas. Estas promesas no eran solamente para las generaciones antiguas, todavía siguen vigentes. Y usted y yo somos los responsables de pasar ese legado a nuestros hijos. Somos usted y yo, no hay otro. No pretenda que el profesor de la escuela, que es ateo, que no quiere saber de Dios, le vaya a enseñar a su hijo quién es Dios. No le deje la tarea al maestro de escuela dominical. Gracias a Dios por esa labor tan maravillosa que hacen los maestros. Pero solamente es una horita cada 8 días. Y los demás días de la semana, ¿qué está pasando? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Reitero la pregunta. Depende de usted y depende de mí. Yo le digo al Señor, yo no sé si conoceré nietos, no sé si los iré a tener, porque creo que están como negados. Muchachos no quieren hijos. Pero Dios puede hacer milagros. Estoy orando. Estoy orando. Y mi esposo también, ¿cierto, amor? Estamos en oración. Pero bueno, realmente sé que Dios es un Dios de propósitos. Y sé que dará lo mejor a mis hijos. Eso sí estoy convencida. Entonces, nosotros de pronto heredamos de nuestros padres una tradición, una religiosidad. Pero gracias a Dios, nosotros se nos ha quitado ese velo. Y hoy nosotros de verdad conocemos al verdadero Dios. Se necesitan padres y madres que tengan una fe no fingida, que tengan una fe genuina, una fe fundamentada, cavada, ahondada en Jesucristo. Hermanos, y cuando nosotros logremos eso, créame que van a venir las tempestades, van a venir las mejores propuestas para sus hijos, van a venir toda clase de situaciones, pero esa fe no fingida que usted sembró en él, en ella, nadie la podrá quitar, nadie la podrá quitar, ni la fama, ni el dinero, ni el mucho tener. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el fundamento de ese hijo, porque primero fue el fundamento suyo. Entonces no pretendamos que nuestros hijos sean los mejores cuando nosotros somos mediocres espiritualmente. No pretenda que su hijo busque de Dios cuando a usted no le gusta buscar a Dios. Y sé que hay que sacar espacio para la familia. Sí, hay que sacar espacio para la familia. Pero hermanos, nos estamos metiendo en el cuento de que para poder tener tiempo de familia, entonces tenemos que estar en otras actividades. Es que eso no puede ser una constante de cada 8 días. Hay que sacar tiempo para la familia, hermanos, pero el tiempo principal es a los pies del Señor, en la presencia del Señor. Necesitamos volver
a la búsqueda del Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través de congregarnos. Porque este mundo está que se acaba. Ni siquiera en un abrir y cerrar de ojos, tal vez solo en un cerrar, el Señor vendrá. Pero cuando el Hijo del Hombre llegue, hallará fe en la tierra. Que Dios nos ayude a trabajar en nuestros hijos, pero primeramente tenemos que trabajar nuestra relación con Dios. Porque eso es así, usted no puede enseñar, usted no puede dar de lo que usted no tiene. Para usted poder dar, usted tiene que recibir. ¿Qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? ¿Qué estás dando? ¿Estás lleno de pronto de resentimiento, de amargura, de cosas que no edifican? Y llegamos y todos los soltamos delante de los niños. Pensamos que no nos están escuchando. Usted los puede ver jugando y el niño puede estar ahí con una tirita, pero él está en su subconsciente, está trabajando lo que yo estoy diciendo. Mucho cuidado con lo que dices, mucho cuidado con lo que haces. Porque aparte de que Dios te está viendo y escuchando, tienes a tu alrededor unos niños, y no solamente pequeños, también hijos grandes que te están mirando. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Entonces hay que trabajar primero en nosotros. ¿Cuál es mi compromiso como padre con Dios? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después trabajar por las añadiduras. Yo les invito, hermanos, a que se coloquen en sus pies. Yo sé que hemos fallado mucho, porque aunque queremos ser los mejores, nos ha faltado. Pero aún con todos esos errores, aún con todas esas falencias, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y yo quisiera que un padre que quiera ponerse en las manos del Señor en esta mañana y decirle: Señor, necesito que me ayudes. Necesito que transformes esas cosas que impiden que tu gloria se refleje en mí para que mi hijo lo vea. Vamos a decirle al Señor Jesús que cada día nos ayude a caminar de su mano y que el Señor establezca en nuestra vida lo que es de Él y deseche toda armadura del enemigo. Señor Jesús,